entiende? Ahora vamos acá, mire, ve. Vamos a esta parte acá. Documental, prueba documental. ¿Qué vamos a ofrecer ahí? ¿Qué dijimos? Tú no viniste. ¿Qué dijimos? Un vídeo. Perfecto, un vídeo. ¿Dónde está ese vídeo? ¿Interno o externo? ¿Interno o externo? Externo. A ver, decídense pues, ¿cuál tiene más fortaleza? ¿El interno o el externo? El interno. Muy bien, este es un vídeo interno en la administración que enfocó. Muy bien, lo hemos reproducido. Lo hemos reproducido. ¿Qué cosa está pasando acá? ¿Qué han hecho? ¿Qué vi el otro día? Reproducen. El vídeo tiene 1 hora 45 minutos. ¿Qué hacen acá? Reproducen la hora 45 minutos. Lo estamos haciendo. No se reproduce la hora 45 minutos. El fiscal tiene la obligación de decir a minuto 6, a minuto 7, reprodúzcalo. Tiene que pautearlo. Hay que pautearlo. Es su obligación de quien presente la prueba documental. ¿Se entiende? Pero yo he visto, me senté de casualidad y vi hora 45. ¿Y qué estás haciendo, Luis? Estoy viendo, pues. ¿Estás loco? Tiene que pautearlo. Es que así se empieza, así se aprende. Así se aprende. Por eso es que acá se está diciendo, usted presenta un vídeo, usted tiene que decir, usted tiene que verlo. Y usted tiene que pautearlo. A minuto 6 empieza lo que usted quiere. A minuto 7, está pauteando. Siguiente, a minuto 15, hasta minuto 20, pautee. Y dígale pues en el documento, juez, quiero que haga esto. ¿Ok? Ese es el pauteo. Eso es técnica. ¿El código dice eso? Claro, ahí dice pues, es que el código no dice eso, y como el código no dice eso, entonces no lo voy a hacer. Pues te dice la probática. ¿Ya? Si estuviera lacrado, muy bien. Si estuviera lacrado, otro es el procedimiento, porque cuando hay cadena de custodia, eso todavía no he enseñado. Y ahora me digo mis cositas, mi revólver, todas esas cositas, cuando sale la cadena de custodia, ya les voy a enseñar. Les digo. Ahí no podría precisar qué minutos. Si tuviera lacrado, ¿qué cosa? ¿El vídeo o el objeto? No, por ejemplo, como usted dice, ha pauteado a minuto 6, minuto 7, ahí no podría precisar entonces. No, se supone, espérate, mire. Por eso la pregunta fue, ¿qué cosa está lacrado? ¿El vídeo u otro objeto? El vídeo. Si está lacrado, está en cadena en custodia, se está cuidando la originalidad, ¿cierto? ¿Y qué es lo que usted va a decir como abogado, como fiscal? Señor, anoten ahí, pongan ustedes un día, cuando lleguen a su casita, descubrimiento probatorio. Pongan en Google, pongan descubrimiento probatorio, miren lo que le va a salir. Descubrimiento probatorio, revíselo, miren lo que le va a salir. Lo va a conducir hasta Estados Unidos. Y ahí va a aprender que la policía, la fiscalía y la defensa tienen la obligación de descubrir su fuente de prueba. ¿Se entendió? Todas las partes tienen que descubrir, por lo tanto, si la fiscalía dice que hay un vídeo, entonces hay que facilitarle copia del vídeo a la otra parte. Eso es todo. Ambas partes. La defensa también. La defensa también tiene que decirle, señor, yo tengo un vídeo, acá está el vídeo, controle usted, y usted, ese es mi descubrimiento, pero así se llama. ¿Ya? Entonces, ahí ya no hay necesidad de seguir con la cadena de custodia porque se rompe. La cadena de custodia, como dice el 191, como dice el 382, solo son para objetos que requieran reconocimiento. Claro. En cambio, el vídeo no requiere reconocimiento. ¿El vídeo qué cosa aquí requiere? Reproducción. ¿Está claro? Allí está la diferencia. El vídeo y el audio es reproducción visual o auditiva. En cambio, los objetos, un revólver, un preservativo, un vaso, un colorete, etc., requieren ¿qué cosa? Que se exhiba. Y para los objetos está el 191 y está el artículo 382. ¿Listo? En cambio, para los documentos está el 190, el 189 y también el 382. Eso está. ¿Ya? Son procedimientos que poco a poco vamos a ir viendo ejercicios. Entonces, vamos acá. Documento, vídeo, ¿ya? ¿Cómo estamos acá? Vídeo, abajo, ¿ah? Vídeo,
Reproducimos el vídeo. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos ver? Mire acá. ¿Qué es lo que queremos acreditar? El vídeo tiene hora, tiene fecha, debe tener grabación. ¿Qué nos dice? La hora, la fecha. ¿Qué más? ¿Cómo llegó? Caminaba bien. ¿Cómo se veía la dama? ¿Cómo lo trae? Abrazada, cargada, ¿ah? O ella camina normal. Eso se va a observar. Características físicas de las personas, porque en el caso, ¿qué cosa hubo? Suplantación de identidad, ¿cierto? ¿Quiénes? ¿Qué personas? La salida. El tipo se fue, ¿no? Pedro Pericoleo se fue, ¿cierto? Y se va a observar a qué hora salió, cómo salió. ¿Qué dice el caso? ¿Cómo salió? Sigilosa. Así es, ¿ve? Muy bien. Por eso es que ahí dice que fluye, o el vídeo habla. El vídeo, el audio no habla, por eso que fluye. Ya está, despertar. Muy bien. ¿Qué fluye? El vídeo, el audio, ¿qué fluye? Muy bien. ¿Y qué quiero acreditar? Un momentito. Que el documento es auténtico. Ahí está la diferencia. Que el documento es auténtico. Que es auténtico. Que es original. Esa es la diferencia con la prueba personal. En cambio, la prueba documental, ¿qué cosa quiero ver? Que es auténtico, que es original. Eso es lo que tengo que ver. Y las copias son pruebas documentales. ¿Ya? Revise el artículo 185. Hoy día las copias son pruebas documentales, pero tenemos todavía algunos amigos que dicen que no son. Lea el 185. ¿Ya? Entonces, una copia puede ser una copia. Esta es la copia, sí. Es copia, es original. Estamos viendo qué cosa, autenticidad, originalidad. Revisen, ¿de dónde sacamos toda esta información? Prueba documental, hay que estudiar un poquito, ¿ya? Entonces, esto es el cuadro probatorio, ¿está claro? ¿Está claro? Esto es esencial, acá es donde tenemos que aprender muchísimo, ¿ya? ¿Y quién te entrega eso? ¿Te entrega el código? No, ¿quién te entrega? La probática. ¿Qué es la probática? El cómo, la forma de probar. ¿Qué es el derecho probatorio? El procedimiento. Esa es la diferencia. ¿Ya? La probática, ¿sí? La heurística es para los policías, la investigación. Para los jueces, para los fiscales, para los policías, también la probática. En Perú no se desarrolla la probática. ¿Ya? Entonces la probática es un método de trabajo para poder aprender a probar los casos. Es diferente al derecho probatorio. ¿Está claro? Y eso es lo que estamos haciendo acá. Enseñarles a ustedes cómo trabajar. Cómo trabajar. ¿Sí? Y a mí me conviene que ustedes aprendan, porque por ahí he escuchado que al juez supremo no le gusta la litigación oral. Es que no, es que la litigación oral te enseña a trabajar mejor, con estrategia, que es diferente al derecho probatorio. Ellos miran diferente. Miran el derecho probatorio, pero no están mirando la probática. ¿Ya? Sí, había pregunta. ¿Había pregunta? No. Muy bien. ¿Todo esto hasta acá? Sí, señor. En todo caso, en este Me código... devuelve mi libro, ¿ah? Sí, doctor. Ya. En todo caso, aquí la innovación de este código estaría, digamos, la probática, ¿no? La innovación esencial, me parece, ¿no? No, acá en este taller... No, en el código, digamos... En el código están las reglas de juego, el procedimiento. Usted lo que tiene que aprender, acá tiene que aprender es cómo ingresar a las reglas con su caso. Cómo ganar su caso. Eso es lo que le estamos enseñando. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Ahora quiero que vuelvan a su caso, vean su caso. Con todo esto que le hemos dado, ahora vean su caso, porque quiero que me presenten el caso. Máximo 8 minutos, deben tener una línea. Agrúpense, por favor.